ver, para hacer el recorte. Y de ahí decirles nosotros cuál es nuestra idea con respecto a los caminos a utilizar para llegar al recorte. Si bien nosotros le dimos un tema, pero es un tema. Entonces ustedes tenían que realizar el recorte a partir de ese tema. Y ese recorte tiene que estar situado, contextualizado, tiene que ver con una problemática. Ustedes tienen que tener toda una investigación realizada, o sea, a partir del tema, bueno, a ver cuáles son todos los temas que se desprenden de él, qué contenidos se desprenden, qué acciones puedo llegar a seguir. Entonces, teniendo todo ese recorrido, uno puede llegar al recorte. Bueno, cuéntenos ustedes qué les pasó cuando empezaron a pensar la planificación. Como dice Silvia, ¿cuál es el mayor conflicto que se encontraron allí? ¿Qué herramientas necesitaron para empezar a pensarla? La que se anime, el Profe, que se anime. ¿Sí? le cuento más o menos, nosotras empezamos a buscar información y todo esto. Nos sirvió mucho el grupo de Facebook que ya hay de huerteros, no me acuerdo cómo se llama, que ahí en archivos hay documentos específicos para lo que quisiéramos buscar y eso nos sirvió bastante. Pero algo que por ahí nos complica bastante es el hecho de no saber qué están trabajando. Porque me pasa, por ejemplo, tengo a mi sobrina que en su jardín ya están trabajando huerta, ya sembraron y todo, y nos falta un poco conocer qué saben ellos, digamos, como para o seguir o empezar de cero, digamos, con el tema. Eso nos pasa a nosotras. Sí. Sí, lo que nosotros hablábamos hoy era justamente eso. Hablábamos que tal vez van a necesitar, o sea, ustedes están haciendo un ensayo ahora de cómo harían el recorte, qué posibles actividades, cuál sería el propósito, la justificación, la fundamentación. Pero sabemos que algunas van a ingresar a los jardines y cuando se pongan en diálogo con las diferentes docentes, se van a encontrar que ya han trabajado lo que ustedes ya habían planificado, pero hay otros temas que se desprenden de ahí. Nosotros pensábamos también en la alimentación saludable, el suelo, el clima. Bueno, no sigo porque Ahora les toca a ustedes. les vamos a mostrar igual un poco ahora cómo nosotras pensamos que se podía llegar a desarrollar la amplitud de temas. Pero hay algo que es cierto, de que nosotras, como estamos planificando a tientas, no tenemos exactamente el conocimiento de lo que los grupos, las docentes han estado trabajando. Por eso la propuesta es que ustedes desarrollen ahora un recorte y que en caso de que tengan que reajustarlo, van a tener el tiempo para reajustarlo. No es que van a entrar, no sé, mañana Copelco ya empiezan con, uy, me estaba olvidando de darle acceso a Florencia. No es que mañana en la reunión que tengamos con Copelco ya tienen que empezar ustedes con las intervenciones. Mañana vamos a tener un primer acercamiento, van a ponerse en contacto con los docentes y ahí van a conocer cuál es el abordaje que han estado haciendo con relación al tema, si es que lo han hecho y de qué manera. Por lo tanto, la propuesta que ustedes hagan ahora es más bien como un ensayo de cómo tienen que desarrollar un recorte. ¿Sí? Por eso, porque no podemos hacerlo ya cuando estemos directamente en lo concreto que sería con las familias y las infancias, sino que ustedes para conocer cómo se elabora, primero tienen que ensayarlo. Por eso lo están haciendo ahora. Luego es más fácil reajustarlo, ese proyecto. Es mucho más fácil porque ustedes ya saben, bueno, esto ya está, entonces tengo que volver a buscar otro recorte, pero ya tienen como ganancia que ya tienen por lo menos establecidos otros posibles caminos. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentarnos? Nosotras, profe, que por ahí habíamos pensado eso que decía Silvia de la alimentación saludable y ese tema, pero esas pocas ideas que teníamos es como que con el tiempo nos dimos cuenta de que no íbamos a poder llegar
cuando tuvimos la clase de consulta, porque si es una semana, no, ¿cuántos encuentros? 6 encuentros para huerta y otros 6 para la otra propuesta. No, son 10, 12 encuentros para huerta y 6 encuentros para la otra propuesta. Bien. En paralelos, en paralelo. Ajá, sí. Y entonces como que veíamos que no íbamos a poder llegar a algo, por ejemplo, si la idea era de que pudieran llegar a cosecharnos un tomate, es como que tenemos que ir para otro lado porque con el tiempo no se va a poder. Y como que nos estancamos ahí, con el poco tiempo que tenemos que se puede llegar a trabajar de huerta. Por ahí en la preparación de la tierra o la separación de lo orgánico y lo no orgánico, habíamos pensado eso. Sí, Claro. igual a la cosecha no vamos a llegar, pero No. sí se puede llegar a trabajar lo que sería la alimentación saludable y la importancia también de que los alimentos sean sembrados, sean producidos por la familia. ¿Cuánto tiene de saludable eso? Bueno, no sé si van a llegar a tanto, pero sí es necesario que ustedes sepan que para tener mucha producción, los grandes agricultores lo que hacen es ponerle herbicidas y un montón de elementos que producen enfermedades y que además le sacan propiedades a la tierra. Entonces, por eso es que hay todo un movimiento de gente que promueve estas huertas familiares y además esto de la defensa de la semilla, ¿no? De la semilla natural, de la semilla no alterada genéticamente. Por eso es importante, o sea, por pequeñito que sea, ustedes toda esta información no la van a poder brindar porque por ahí es mucha y además hay que ponerse a leer bastante para dar una buena información, pero además son niñitos, pero sí lo que estás haciendo es promover un hábito, ¿sí? Y además una relación con la tierra. Sí, y de todas maneras, por ejemplo, generar un plantín, ya sea de tomate, de morrón, de perejil, de lo que en esta estación sale en nada. En 5 días germina una semilla, en 15 días ya tenés una plantita con 2 hojas. Digo, en este momento en el que estamos, que es justamente el renacer de la tierra, se potencia mucho el crecimiento. Entonces quizás no vamos a ver una cosecha, pero sí vamos a ver que es posible poner una semilla y que crezca una planta. Y si hay continuidad en esa familia, posiblemente el producto ya final, el tomate, lo que sea, la cosecha de eso, el consumo de ese producto, sea para mucho más adelante y lo puedan llevar adelante los mismos jardines después que ustedes ya terminen su trayecto, o ellos mismos a través de la escuela infantil que vamos a tener habilitado el YouTube. Entonces, Claro. no pensemos que solamente sus intervenciones van a empezar y van a terminar acá y no van a tener anclaje en nada. Van a dejar una huella que después pueda tener continuidad a través de otras redes. Meli, ahí se me ocurría a mí que es tal como y tal vez podemos hacer el nexo con las familias del jardín, en donde decirles, bueno, a ver, el tomate no va a salir ahora, pero por ejemplo yo el año pasado tenía 4 plantines de tomate y regalé tomate a mis vecinos, a mi hermano, comí yo con 4 plantines de tomate, que por supuesto fueron en enero, febrero, creo que fue la cosecha. Pero fíjense qué bueno sería que esas familias pudieran enviar fotos de las infancias cosechando, haciendo comidas, o sea, eso estaría bueno como incentivarlo desde sus prácticas. Bien, ¿alguien más nos quiere contar? Y yo creo que desde el lado de entonces hay que centrarse en los valores actitudinales, en lo que se puede enseñar para la motivación de que se pueda producir una huerta, una posible de huerta.
Lo que pasa es que cuando hablamos de valores actitudinales separamos a las personas en diferentes... Nosotros estamos pensando una educación integral, por lo tanto, el valor actitudinal, digamos, la actitud, es la actitud que asumimos las personas, ¿no? Eso no se enseña, sino que quizás se puede incentivar a través de las actividades. Lo que nosotras desarrollamos son conceptos, porque los contenidos son conceptos a ser enseñados y aprendidos, pero la motivación y todo lo que tiene que ver con el incentivo hacia la propuesta es lo que nos tiene que focalizar a nosotras en pensar de qué manera vamos a darle tanto interés o vamos a ponerla tan atractiva a la propuesta que las familias se sumen a que eso continúe. El trabajo creativo acá de la docencia es justamente pensar cómo se retroalimenta esa experiencia. Por eso no enseñamos nosotros valores actitudinales. Eso, fíjense que esa matriz, por ejemplo, es una matriz de aprendizaje que nos quedó de otra época y que hoy ya no está. O sea, de hecho, en Neuquén, por ejemplo, que no entró la Ley Federal de Educación, no adherimos a separar en conceptos, en contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales. Por eso un poco hay que salirse de esa lógica, porque si no caemos en poner como contenido algo que no es enseñable, sino que es algo, o sea, algo que está innato en las personas y que es parte de su formación integral. Qué sé yo no les puedo enseñar a ustedes la solidaridad. Sí puedo promover acciones o generar actividades donde esté la solidaridad, pero no les puedo enseñar a ustedes cómo es la solidaridad, ¿se entiende? No les puedo decir, bueno, la solidaridad es de esta manera y de esta otra manera no es. Porque la solidaridad es una acción que se realiza en pos de una actividad o algo que genera esa acción. Pero no se puede enseñar tal como si fuese un contenido conceptual. Yo sí puedo enseñarles a ustedes formas de organizarse para resolver algunos problemas, y eso va a generar solidaridad. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos, lo que es conceptual como contenido y lo que son valores, actitudes, procedimientos, que son, digamos, de la parte integral de las personas? Un poco para ir como desgranando a partir de lo que ustedes van diciendo. ¿Alguien más, chicas? Si no, pasamos al Power. Yo tenía una duda, profe, con Sí. Lula. Vio que nosotros habíamos visto el compost y después como que dijimos que no, y ahora nos fuimos al recorte de germinación. Pero como que no estábamos muy decididas del todo, queríamos ver a ver qué más iba a hablar usted hoy. Pero más o menos tenemos que tener decidido para mañana ya. Lo que tenemos que tener decidido es el propósito que tenemos para llevar adelante, de qué, o sea, qué producto, qué es lo que queremos como obtener de la experiencia, y el recorte, si fuese posible, sí. Ahora vamos a ver cómo pensamos el recorte, porque lo que yo vi de las propuestas que ustedes nos enviaron es que no pudieron realizar el recorte, se enredaron un poco ahí con la formulación del recorte. Escribir el recorte, formularlo y expresarlo demanda de determinadas formas de reflexionar la enseñanza y el aprendizaje, que ahora los vamos a ver. Si alguien tiene otra pregunta antes de que pasemos al Power, o algo que comentarnos, no sé, lo que ustedes quieran. Hola. Hola. Recién entro, pensé que era 14:30. No sé si me pueden contar de lo que habían estado hablando. Sí, ahí te contamos. Hubo una confusión, me parece que yo envié mal el mensaje, me decían las chicas, no me había dado cuenta, les pido disculpas. Era de 14 a 15:30, igual podemos llevar unos minutitos más. Yo tengo a las 4 de la tarde, tengo que ir al médico, así que hasta las -15 podemos estar. Estábamos hablando que estamos viendo de qué manera son los conflictos que nos genera la planificación, que ustedes se encontraron al momento de planificar,
y de qué manera se pueden ir resolviendo o mirando los desarrollos de la planificación. Les decía que para nosotras lo que encontramos como el foco de conflicto es el desarrollo en sí, o sea, cómo se hace un recorte, cómo se llega al recorte, cómo se expresa, cómo se escribe, y cómo se piensa del tema al recorte, porque el taller de huerta o la huerta es un tema. Ahora hay que ver cómo recortamos de allí. Sí, y estaban comentando la experiencia con la planificación, el desarrollo de la planificación. Si vos querés contar algo, si alguien más quiere contar algo más, las escuchamos. Claro, a mí particularmente cuando comencé a ver más o menos y a decidir con mi compañera, se nos extendió muchísimo y quizás era como algo más específico. Entonces esto de a veces no saber por dónde abordar o no saber si te estás cerrando mucho o te estás abriendo bastante. Pero bueno, después al leer quizás la actualización del diseño curricular, en mi caso, yo como que dije, acá está, como que me quedé un poco más tranquila porque podía ver todo lo que quería trabajar. Pero en sí, al recorte, todavía no he podido llegar y no está decidido. Como que tenemos las ideas y todo, pero eso, bueno, Sí, cuesta un Luciana, ¿y ustedes que empezaron a ver todos los contenidos que se desprendían a partir de Huerta, de los temas posibles para darse, cómo hicieron? Claro, primero armamos como un tipo esquema o mapa conceptual o didáctico, más bien para decirlo, para ver todo lo que las disciplinas nos podíamos llegar a abordar con las disciplinas. También pensamos en los intereses del niño porque cuando estuvimos hablando con la profe el viernes pasado, bueno, ella nos comentó eso porque nosotros habíamos tenido otra idea. hablamos de la significatividad lógica y psicológica que tiene que ver con primero conocer que un contenido tiene una significatividad lógica y segundo, una significatividad psicológica tiene que ver con que nosotras conocemos las etapas de las infancias en las cuales hay intereses que son como comunes, aunque después puedan haber intereses específicos por las características de los niños y las niñas. A eso no se refería. Sí, perdón, Luciana, continúa. Bueno, y sí, entonces tuvimos, bueno, en cuenta todo eso que hablamos el viernes que nos ayudó bastante porque más o menos nos guió, pero sí, es un mundo muy extenso en el que te metes y, bueno, particularmente estuve pensando todo el fin de semana en esas cosas y viendo y leyendo, e investigando también, porque la estructura de ver de cómo armar también la escritura. Pero bueno, eso es más o menos lo que estuvimos haciendo con Sara. Bien. Voy al Power, ¿eh? Así, después ustedes, mientras vamos viendo el Power, no, esta no es, este lo vamos a ver después. Ah, lo tengo cerrado. Acá. Mientras vamos viendo el Power, si quieren pueden ir comentando. Si alguna me va avisando del chat, porque yo acá no lo puedo ver, no sé por qué no se me queda, me van diciendo, ¿sí? Lo voy a poner. Uy, no me carga. Ahí está. Acá. Hoy está lento, lento. Ahí está. Bueno. Ahí lo cargo todo, me parece. Bueno. ¿Qué es un recorte de la realidad? En primera instancia,
establecemos la definición del recorte de la realidad. Es el contexto que se elige para trabajar con las niñeces. A través de ese recorte se pueden acercar a esa realidad, observarla, cuestionarla, profundizar los conocimientos que ya poseen, cotejar ideas, ponerlas a prueba, establecer nuevas relaciones, antes ignoradas o desconocidas, intercambiar opiniones. Esta es una cita que tomamos de Brailovsky, página 64, en la didáctica del nivel inicial, en clave pedagógica. Y aquí agregamos como explicación que el recorte puede ser social, natural, cultural, pero debe estar contextualizado, situado en tiempo, lugar y en quienes forman parte de la experiencia. O puede ser que no nombremos a quienes forman parte, pero sí tiene que estar situado en el tiempo y en el lugar en el cual se considera el desarrollo de la experiencia. También se puede tomar el recorte de la realidad como el objeto de estudio, es decir, allí está explicitado el objeto de estudio. El objeto de estudio, ustedes recuerden que es aquello que va a ser analizado, por lo tanto es como hablar del recorte, ¿sí? ¿Cómo se construye el recorte? Yo tengo diferentes puertas de entrada para su construcción. Puedo partir de un tema, como fue este caso, pero puede ser que yo no tenga un tema y tenga una intencionalidad. Yo diga, bueno, mi propósito es trabajar, no sé, mi propósito es que los niños y las niñas realicen instrumentos musicales. Puede ser un producto, el propósito puede ser un producto como, bueno, realizar instrumentos musicales, o puede ser que sea un propósito que tenga que ver con lo pedagógico. Yo quiero que los niños y las niñas aprendan que hay conocimientos de la cultura mapuche que nos constituyen como parte o como neuquinos y neuquinas. Entonces, no sé, estoy pensando allí en qué objetos nos hacen mirar esa parte de la cultura. Fíjense que la definición de producto acá que pusimos puede ser como un elemento, un objeto o ideas que puedan ser comunicables. A través de lo comunicable, que pueden ser palabras, videos, muestras, no sé, objetos producidos. Estas son como puertas, yo puse 3 puertas de entrada, pero pueden haber más. Puse estas porque me parece que son como las que generalmente se utilizan. Pueden haber otras que puede ser un contenido, pero para mí es mucho más complejo partir del contenido o de la actividad, porque para mí es como empezar la casa desde el techo. Esa es como mi lógica, pero bueno, puede ser que para alguien la lógica sea empezar por las actividades. Yo creo que allí es bastante cercado. Ahí está Mailén. ¿La huerta es un recorte? No es un recorte, porque es un objeto de estudio muy amplio. O sea, para que sea un recorte, es un tema en realidad, no es un recorte. El tema es tan amplio que nos permite pensar diferentes, implica una diversidad de cosas. Yo puedo tener una huerta en un espacio vertical. O sea, cuando digo huerta, me puede significar un montón de cosas. Es como si yo les dijera a ustedes, piensen en un árbol. No sé, tema el árbol. ¿Qué árbol se imaginan ustedes? Tantos árboles como conozcan. Un sauce, un álamo, un frutal. La huerta es lo mismo. La huerta no hay una sola forma de hacer huerta, ni hay una sola huerta. Entonces acá, como es un tema, tengo que poder hacer el estallido de contenidos que le llama Brailovsky, pero que nosotros se lo adjudicamos al estallido de las disciplinas, que nos permitan conocer la diversidad y la amplitud de lo que es huerta en el contexto de lo pedagógico. Por lo tanto, si nosotros pusiéramos como título al proyecto La Huerta, no estaría situado, no da cuenta de un recorrido didáctico y tampoco nos permite saber qué de la huerta, qué cosa de la huerta, qué interesa conocer, qué queremos hacer. Queremos hacer una huerta como cuál, ¿sí? Bueno. Meli, por ahí preguntarles, a ver si antes de que sigas, tal vez, si te parece, si ellas tuvieran que pensar en
¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Por qué propusimos este tema de la huerta, que ya lo explicitamos en clases anteriores, en esta época de cuarentena? ¿Dónde se va a hacer la huerta? ¿Quiénes la van a hacer? Entonces, ¿cómo achicarían un poquito más? Porque hay un poquito más ese contenido, porque no es cualquier huerta, no es, o sea, está bien contextualizada esa huerta de quiénes participarían, dónde, con quiénes, a ver si lo piensan desde ahí, en qué espacio. La huerta en casa se podría empezar a achicar. Ya la estás achicando ahí, sí. Profe, yo estaba, o sea, en las investigaciones que hicimos en base a la huerta con mi compañera, encontramos, por ejemplo, diferentes tipos de huerta. Y nosotros habíamos pensado en una huerta familiar, porque dentro de un archivo del INTA que nosotros encontramos, dividías a la huerta en 4 tipos. Estaba la familiar, la de en comunidad, en escolar, y la otra como comerciante. Y nosotros habíamos planteado la huerta desde un tipo de huerta familiar, pero que a la vez lo habíamos visto como algo también escolar porque tenía un objetivo didáctico. Yo no sé si ahí ya nosotros pensamos haciendo en un recorte o no, entonces yo me quedé enredada. No sé si me entienden. Sí, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de huerta familiar, igual sigue siendo un tema, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿qué de la huerta familiar? ¿Qué cosas? Vamos a pensar en que van a sembrar diversidad de semillas. ¿Qué es el concepto de huerta? Partamos del concepto de huerta. La huerta es un sistema de interrelación de plantas o de siembra, ¿cómo se dice? O de diferente siembra combinada, creo que es la palabra, no estoy segura si estoy diciendo bien, que tiene primero características propias de acuerdo al suelo, al clima, a la vegetación, al modo en el que se ponen las plantas, es decir, que tiene que tener, por ejemplo, no sé, el cordón de aromáticas para que hace que la plaga no avance, las siembras asociadas, qué verduras son posibles de poner en espacios donde les da el sol, donde les da menos sol, donde tiene más irrigación de agua, donde tiene mayor protección al frío, qué elementos se utilizan para, bueno, fíjense que la conceptualización de la huerta ya nos da una característica sobre la misma. Entonces, cuando yo hablo de huerta familiar, tengo que conceptualizar qué es una huerta familiar, entonces a partir de allí, decidir qué de la huerta familiar. Entonces, sigue siendo un tema la huerta familiar. Tengo que por ahí achicar un poquito más, hacer un recorte que implique pensar, bueno, las familias, no sé, de la escuela infantil, empiezan a sembrar con el propósito de a futuro desarrollar una huerta familiar, quizás pueda ser. Pero, ¿cuál es el objeto de estudio? Empiezo a sembrar con la intención de conocer cómo se lleva adelante una huerta familiar. Pero quizás si me pongo como objeto de estudio la huerta familiar en sí misma, estoy pensando en un proyecto que tiene por lo menos 2 meses de llevar a cabo. Fíjense que el recorte también nos va a implicar el tiempo de duración de la propuesta, del proyecto. Eso también es una característica que hay que mirar. Profe, Sí. por ejemplo, nosotras con mi compañera, como tema estaba la huerta, como recorte habíamos elegido la germinación, que le vamos a hacer con preparación de almacigos, con papullo, con el conocimiento de las partes de las plantas, las etapas que atraviesan durante su crecimiento hasta llegar a la alimentación. Claro, pero el recorte de germinación, por ejemplo, no es un recorte en sí mismo, sigue siendo un tema o un contenido en todo caso. Fíjense cómo se expresa el recorte para que tenga sentido la germinación. Ustedes dijeron recién ahí, ¿qué dijeron? Dijeron realizar siembra en almácigo. Allí tranquilamente puede desarrollarse un recorte. Fíjense que desde ahí pueden desarrollar el recorte.
no desde la germinación en sí misma. La germinación puede ser un contenido que desarrollan a partir de, pero el recorte puede ser tranquilamente desde la siembra en almácigo. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes piensen que qué es lo que va a ser el objeto de conocimiento. ¿Ustedes van a solamente conocer cómo germina una planta, una semilla? Es decir, ¿van a mirar todo ese proceso de germinación para hacer eso solamente? ¿O van a germinar una semilla para después ponerla en la tierra, en un almácigo? Y no, vamos a tener que ponerla en la tierra en algún momento para que crezca, Claro, para que tenga el espacio que se necesita. No sé, chicas, la hidroponía también es un modo de hacer una huerta, ¿eh? Y no necesita tierra. Pero igual tiene el espacio que necesita la planta como para poder largar después el fruto, digamos. Bueno, tienen que investigar, no les voy a dar todas las respuestas acá. se los dejo para que lo investiguen. No estaría haciendo bien si les estoy dando todas las respuestas, porque de alguna manera, digamos, el ejercicio docente es investigar. Fíjense que acá pusimos nosotras, bueno, lo del estallido de contenidos, que ya ustedes, ya se los expliqué, pero pusimos el recorte primero tiene que ser explorado y visitado por el docente con ojos de indagación y o clarificar conceptualmente sobre sus componentes, ya que no se puede enseñar aquello que no se conoce y o no se sabe. Esta es una cita de María René Candia, y tiene que ver con lo que vos decías recién. Vos me preguntás a mí si la hidroponía, el modo de siembra a través de la hidroponía, tiene espacio para el fruto. Bueno, ¿qué tipo de especies de plantas se pueden hacer con este tipo de siembra? ¿Qué tipo de plantas hay ahí? ¿Cómo se cosechan? ¿Qué tiempos tienen de cosecha? Vos no lo sabés, entonces, claro, no podés enseñar eso que no sabes, lo tenés que investigar. Pero que es una posibilidad de que quizás hasta ahora no la habías tenido en cuenta porque no la conocías. Puede ser que nos pase eso cuando empecemos a la relación con los jardines o con las familias que vayan a participar de la propuesta, nos encontremos con que ellos ya conocen la germinación de la planta, porque en algún momento ya germinaron una planta. Puede ser que ya lo conozcan, y entonces, pero esto ya es reconocido, entonces, ¿qué complejidad le voy a dar a esa propuesta? Avanzo hacia la otra diapositiva, donde nosotros acá pusimos un ejercicio que hicimos para pensar qué nos aportan las disciplinas al conocimiento de la huerta. Sí. No, igual, porque me quedé pensando, o sea, porque germinar es cuando una semilla empieza a desarrollarse, eso significa. O sea, que estando en tierra, estando en agua, estando en acerrín, la germinación se puede dar de cualquier manera, o sea, me quedé pensando cuál era la idea que tenían de germinación y con qué lo asociaban las chicas, porque si solamente asociaban el germinar con los germinadores típicos y tradicionales que hicimos cuando íbamos a primaria o ellas hicieron cuando iban al jardín y que se repiten, hay muchas maneras de hacer germinar una semilla. Y tal vez ese sea también un motivo de indagación hacia el interior de las familias, ¿no? ¿Qué hacen los padres, qué hacían los abuelos o el vecino para tener la huerta familiar? ¿Cómo hacían germinar esa semilla? ¿Qué cosas se pueden llegar a hacer, ¿no? Pero germinar es eso, o sea, en la tierra se germina también la semilla. Claro, en tierra, en agua, en un algodón mojado, en acerrín. Claro, por ahí la idea era de nosotras presentar algo como innovador, porque eso mismo que se dice el tema de que por ahí ya se trabaja tanto la huerta en los jardines, que nosotros mismos por ahí teníamos recuerdo del tema del poroto en el frasquito, digamos,
como que queríamos presentar algo distinto, algo innovador, que por ahí lo hayan trabajado, pero que sea como de otra manera, de otra forma, algo así, que no pierdan de vista el juego, ¿sí? Lo que implicaría el conocer los distintos tipos de semilla. Por supuesto que van a tener que ver las edades. O sea, yo ya me estoy adelantando mucho, pero, Sí. pero me parece que es importante. Vamos a hablar Bueno, del cuadro, vamos a hablar un poquito del cuadro que nosotras hicimos, que es un cuadro solamente a modo de ejercicio, le deben faltar un montón de cosas, pero de todas maneras nosotras lo hicimos para que ustedes vean que si empezamos a investigar todas las cosas que surgen. ¿Podemos trabajar todo esto? Evidentemente no. Miren, pusimos de las ciencias sociales, los conocimientos de la familia, sobre la huerta, siembra y cuidados. Esto es lo que se transmite de generación en generación. La organización del trabajo antes y ahora, con relación a la huerta. La agricultura como trabajo, objetos y materiales, conflictos en la actividad. Allí estamos pensando en que, por ejemplo, las personas que trabajan en la agricultura, ¿todas tienen sueldo? ¿Todas viven de lo que el trabajo les ofrece? ¿Están en condiciones laborales de derechos formales? Fíjense que hablar de las cuestiones de ciencias sociales no es solo hablar de lo bueno, sino también hablar de la conflictividad. Eso no hay que dejarlo afuera. El valor de la sustentabilidad y el autoabastecimiento familiar, el cuidado del medio ambiente, conflictos con el acceso al agua y la tierra, los pueblos originarios y su cosmovisión con relación a la tierra y la cosecha. Desde las ciencias naturales, por ejemplo, pensamos plantas aptas para este clima y suelo, tipos de suelo, condiciones climáticas, tecnologías para propiciar las plantas, bueno, ahí nos faltó una palabra, para propiciar el crecimiento de las plantas, como pueden ser invernaderos, no sé, huertas en otro tipo de espacios, en las condiciones sociales en las que se encuentren. Semillas, tipos de semillas, obtención de las mismas. Agua, tipos de riego, procesos vitales de la planta. Plantas autóctonas introducidas. Uso de las plantas que se producen en la huerta, como control de plagas, como medicinales, y la hidroponía como siembra. Desde la ecología al compostaje, el reciclado, reutilización de elementos de desecho, desde las artes, las posibilidades expresivas de los elementos de la naturaleza, de los tipos de suelo, arcillas, piedras, palos, otros, obras de artes y artísticas relacionadas a las huertas, como experiencias artísticas, huertas en espirales, huertas circulares, desde la matemática, el espacio para la siembra, delimitaciones, medidas, ubicación, tiempo, medidas temporales, días, noches, ciclos, estaciones para la siembra y recolección, formas y figuras geométricas para el armado de huertas, eso tiene relación con los espirales. Fíjense cuando empezamos a investigar, ustedes acá ya pueden ver que hay no vamos a llamarles contenidos todavía, que hay desarrollos de las disciplinas que nos ponen la mirada interdisciplinar, es decir, que ya empezamos a decir, bueno, si yo tomo los pueblos originarios o como visión con la relación a la tierra y la cosecha, eso me relaciona, por ejemplo, con los ciclos del día a la noche, desde esa cosmovisión, cómo es la mirada sobre las estaciones, esto que yo les decía, estamos en la época del renacer de la tierra, es una mirada que desde los pueblos originarios, cuando hablamos del renacer de la tierra y por qué hablamos en invierno sobre la muerte de la tierra, porque es ese momento en el que toda la energía se va hacia adentro, se va a la cueva. Fíjense que cuando empezamos a hablar, a ver las disciplinas que nos aportan, empieza la mirada interdisciplinar. Entonces aquí tenemos planos inclinados para la siembra, planos inclinados para favorecer el riego y la absorción de la tierra, la temperatura del ambiente y las variaciones que perjudican o favorezcan las plantas. Esto acá, a ver. Lengua y literatura, registros escritos como registro de la memoria del proceso, tiempos, semillas, nombres, otros. Ahí está. Narraciones, relatos tradicionales, recuperados de las familias, cuentos que abordan la filosofía del buen vivir, desde la música, canciones, elementos de la naturaleza para ejecutar sonidos, realizar cotidiáfonos. Esto es solamente un poco de lo que pudimos investigar en el poco tiempo que tuvimos. Fíjense la cantidad de cosas que hay. ¿Todo esto es posible desarrollar? No es posible. Entonces aquí necesitamos achicar. Aquí, creo que hasta acá todas llegaron, ¿no?
todas están como con este cuadro elaborado de lo que investigaron, ¿no? ¿Fue más o menos así la investigación que hicieron? Si alguien me lee el chat, porque no lo puedo... Sí, hasta ahí llegamos. Ahí está. Bien. Hasta ahí llegamos. Gracias. Cuando alguien escriba en el chat, díganme. Ahí viene la parte que tenía dudas, dice Cintia. Cintia. Sí. Y después dice, sí, profe, te dice, estoy sin los lentes, Camila. Y Cintia dice, Cintia Óngaro. Ongnero. Bueno, eso, nada más. Bueno, esto es más o menos el cuadro que, o sea, me parece que todas pudieron hacer, ¿no? Un cuadro que las disciplinas les proporcionan el conocimiento desde las disciplinas. ¿Pudieron todas hacer un cuadro así? ¿O cómo abordaron los cuadros ustedes? Sí, profe, lo que nos pueden ofrecer las disciplinas, digamos, o de dónde posicionarnos de acuerdo a las disciplinas. Bien, desde acá, por ejemplo, nosotras no estamos mirando el diseño, ¿sí? Esto, lo que estamos escribiendo acá, es a raíz de la investigación que pudimos hacer, es decir, lo que hicimos es sentarnos a leer algo con relación a la huerta en páginas oficiales, por ejemplo, INTA, PRODA, las páginas del Buen Vivir, que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos originarios con relación a la tierra y a la cosmovisión sobre la naturaleza y los seres vivientes, y algunas páginas, por ejemplo, de UNESCO. Tomamos páginas oficiales porque entendemos también que allí está el conocimiento como, bueno, validado socialmente. Entonces, desde esas páginas que pudimos investigar, logramos este ejercicio de las disciplinas. ¿Por qué les explico esto? Porque nosotras todavía hasta acá no estamos mirando el diseño de la provincia de Neuquén, no estamos mirando ni el campo de ambientes, ni los campos, lo que nos ofrecen los campos. ¿Sí? Esto es investigación pura. Voy a los textos, voy a lo que hay como desarrollo de las disciplinas. Bien, una vez que tengo sí, ya igual Sí. Igual con Melina, pensando en que ustedes han tenido en el primer cuatrimestre mucho de interculturalidad, también estuvimos como visitando, si bien no fue mucho el desarrollo que hicimos, visitando algunas páginas que tienen que ver con el buen vivir, con la relación de los niños con la tierra, con la siembra, ¿no? Y con la revalorización del conocimiento ancestral. Entonces, una vez que tenemos planteado este cuadro, ¿con qué nos encontramos acá? Con que, bueno, ¿qué de todo esto es lo que me interesa a mí desarrollar? ¿Qué es lo que me interesa enseñar? ¿Qué es lo que me interesa o me parece que ahora es posible de ser enseñado y aprendido, o que hay interés, o que algo de esto me resuelva una problemática con la cual me enfrento en la sala? Por ejemplo, no sé, los niños y las niñas, pensemos en la presencialidad, tengo un grupo de 20, 23 niños y niñas que me plantean, Seño, en mi casa habían flores, habían muchas plantitas y los árboles tenían flores, y ahora cuando nevó, las plantas se marchitaron. Allí tengo un problema, fíjense, yo estoy hablando de una cuestión climática próxima, la nieve de este fin de semana. Yo tengo un problema allí. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con las plantas? ¿Qué pasó con el clima? Entonces voy a este cuadro y me fijo, ¿qué de todo esto me puede resolver ese problema que está surgiendo? ¿Sí? ¿Qué me puede resolver de todo este cuadro? Entonces allí empiezo a hacer el trabajo de la interrelación. ¿Para qué? Para lograr establecer el objeto de estudio, el recorte de la realidad. A mí me pareció interesante plantearnos a nosotras mismas otro tipo de indagación en este cuadro. Nosotras, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué nos interesa conocer de la huerta con las estudiantes?
y entonces definimos estos recortes posibles. A ver si se me corre. Ahí está. Entonces, bueno, una vez que, bueno, hay previo. Entonces, una vez que tengo el cuadro, me aparece algo en el chat, una vez que tengo el cuadro ya explicitado y tengo la puerta de entrada elegida, el propósito o el producto, empiezo a pensar cuál es el recorrido que voy a hacer. Entonces, yo por ejemplo acá tengo como producto lo que nos propusimos nosotros. Dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos gustaría hacer con las estudiantes? En el caso hipotético de que ustedes fueran nuestras alumnas de la residencia y nosotras tuviéramos que hacer la residencia, o sea, poniéndonos en el lugar de ustedes. ¿Qué es lo que nosotras queremos hacer? Queremos hacer plantines con semillas de algunas verduras que ustedes consumen en su casa. ¿Para qué lo queremos hacer? Para favorecer el consumo de verduras de estación a través de experiencias de cocina y así extraer las semillas de verduras que consumen en casa y conocer el proceso. En realidad lo dije mal, dije que el propósito es favorecer el consumo de verduras de estación a través de las experiencias de cocina, pasa que tengo tapado acá, para extraer las semillas de verdura que consumen en casa y así conocer el proceso para su siembra. ¿Sí? El objeto de estudio aquí es el qué. ¿Cuál es el qué acá? Es la extracción de semillas que consumen en casa y conocer el proceso para su siembra. Esos son los dos qué más importantes. Favorecer el consumo es la intención, de alguna manera, en cuanto puesta en valores, como decía Cintia hoy. Porque yo les puedo enseñar a consumir verduras de estación. No, lo que puedo hacer es incentivarlo, pero no les puedo enseñar bueno, ahora hay que comer naranjas, ahora hay que comer... Digo, esto es como tener muy en claro qué es lo que es posible de ser enseñado y qué es lo que es posible de ser fomentado, incentivado, ¿sí? Y de qué manera lo voy a hacer a través de experiencias de cocina. Es decir, no sé, vamos a hacer una ensalada de fruta y de la experiencia de esa ensalada de fruta, fíjense que yo ya me estoy yendo a una actividad, pero para explicitarles por qué estoy pensando en experiencias de cocina. Porque yo puedo decir, vamos a hacer una ensalada de fruta, qué frutas tienen en casa o cuáles pueden comprar, y si esas frutas tienen semillas. Y esas semillas, ¿pueden ser puestas en tierra? ¿Qué pasa si ponemos una semilla en agua? Ya estoy pensando en experiencias, ¿sí? Las puertas de entrada también nos permiten disparar hacia actividades, pero no necesariamente tienen que ser las actividades las que sean puertas de entrada. De esta propuesta empezamos a delinear posibles recortes. Las estudiantes de cuarto año PEI conocen sobre la sustentabilidad y el recupero de semillas para favorecer su economía. Fíjense que ese es un recorte, si bien es amplio, yo estoy hablando acá de sustentabilidad. ¿Qué significa la sustentabilidad? Tengo que saber qué es la sustentabilidad. ¿Y qué significa el recupero de semilla? ¿Y por qué está relacionado a la sustentabilidad? La sustentabilidad es tan amplia que puede ser desde un modo de favorecer la naturaleza a, por ejemplo, acá en este contexto está puesta la sustentabilidad en el recupero de las semillas. Es decir, que yo estoy reutilizando una semilla, en vez de tirarla y desecharla, la reutilizo para generar nuevos productos acordes a esta zona. Es decir, yo me compré un zapallo en la verdulería. Lo voy a cocinar, me voy a hacer una sopa de zapallo, que me encanta. Pero ¿qué pasa con la semilla? ¿La voy a tirar? No, no la voy a tirar. La semilla la voy a utilizar para germinarla, para ponerla en tierra y así tener semillas adaptadas a este suelo, a este clima, y que no están atravesadas por la industria de sacar rápido la verdura, es decir, que no está pasada por proceso de fertilización, no tiene transgénicos, Herbicidas. plaguicidas, transgénicos, no sé, todo lo que le ponen a la verdura para que salga en 2 meses, o menos, en 15 días. Ese recorte tiene una fuerte carga económica y social. El otro recorte posible con el mismo espíritu, con el mismo leitmotiv, si se quiere, es las estudiantes exploran la posibilidad de realizar una huerta ecológica y sustentable, recuperando las semillas de las verduras que consumen y usando 2 maneras de sembrar, en almácigo e hidroponía.
Fíjense que ese recorte es como, bueno, esto voy a hacer. Lo que voy a hacer es esto. Ahí, está claramente ahí. No hay dudas. O sea, si yo les digo ese recorte, ¿ustedes qué entienden allí? Que se va a hacer esto, que se va a trabajar esto, y que el resultado va a ser tener plantines en almácigo y el desarrollo de una planta en hidroponía y poder hacer la comparativa. ¿Qué opinan? Dicho esto, ¿qué opinan? Sí, profe, porque por ejemplo, en lo que dice el proyecto, es la producción de algo, tenemos que llegar Es a como que producir algo. necesitábamos también, no sé qué decir, porque capaz que necesitábamos conocer. Ay, no te escuché. Se cortó Cintia, se cortó, la otra chica estaba hablando. Sí. Luciana, ¿estabas hablando vos? No, Carla, me pareció no. Sí, estaba hablando yo que bien. más o menos nosotros lo vimos desde el proyecto, que el proyecto dice que podemos llegar a la elaboración de algo, ese es el propósito, digamos. Y entonces tener en cuenta eso, ¿a qué vamos a llegar? ¿Qué queremos producir? Más o menos eso. Eso sería en el proyecto, sí. El recorte, ¿qué es el recorte? El recorte es el título del proyecto, chicas. El recorte es el título porque tiene que dar cuenta de cuál es el objeto de estudio y en qué se enmarca ese objeto de estudio. El título del proyecto no puede ser el celular, ¿sí? No puede ser cualquier título. El título del proyecto tiene que explicar o contar o anticipar como una síntesis. El camino, no como una síntesis, tiene que ser esto, un recorte de la realidad. Tiene que poder dar cuenta de qué está hablando, qué me propone, qué dice el proyecto. Listo, el recorte de la realidad, el título, tiene que ser como, a ver, como la carátula, no sé. El recorte de la realidad es el estudio. El título del proyecto es el recorte de la realidad. Ahora vamos a ir a otro power con las estructuras didácticas para sacar dudas sobre eso. Pero acá queríamos dejar como en claro cómo llegar al recorte para que ustedes están como a un paso de llegar al recorte. Tienen que solamente empezar a volver sobre las relaciones. Voy a volver atrás en las diapositivas. Volver a establecer estas relaciones. Esto. ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Una vez que establezco eso, voy al cuadro. ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Qué herramientas me dan las disciplinas para llevar adelante eso? Una vez que tengo eso, es decir, que yo de acá, para hacer lo anterior, tengo que ver, por ejemplo, voy a ver de las ciencias naturales, obviamente la hidroponía, voy a conocer los procesos vitales de la planta porque voy a tener que germinar semillas, pero no me voy a centrar en ver las partes de la planta. Voy a ver solamente si la planta, si la semilla que tengo puede ser germinada en agua, en tierra, y si su momento de siembra es ahora o no es ahora. Entonces ahí me voy a los ciclos en cuanto a medidas temporales. Fíjense que cuando empiezo a ver las relaciones, entonces ahí ya el recorte se empieza a desarrollar. Ese es el proceso reflexivo que hay que hacer, el camino que hay que hacer. Tengo el cuadro, tengo el propósito, empiezo a pensar el recorte. Tengo el producto que quiero generar, empiezo a pensar el recorte con relación a eso. En el recorte, vuelvo al escrito del recorte que nosotras pusimos como ejemplo. El recorte está situado, fíjense que acá está situado en las estudiantes de cuarto PEI. En este está situado... ¿Cómo estaría situado? ¿Cómo estaría situado si ustedes estuvieran en el Comunaf? ¿O cómo estaría situado si ustedes estuvieran en el jardín? ¿Cómo lo situarían? Y tal vez le darían otro enfoque, porque tal vez no tiene que ver con favorecer la economía, sino también tiene que ver con utilizar el tiempo compartido con la familia, de las infancias con las familias, ¿no? Por ejemplo, acá en el segundo recorte está situado no solamente en las estudiantes, en quienes participan del proyecto,
sino también está situado en la realización de una huerta ecológica y sustentable con lo que ustedes tienen en su casa, con lo que consumen. Ahí está situado. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de un contexto que es el contexto de nuestra casa, de nuestro hogar, nuestro contexto de vida. Está situado ahí, entonces las estudiantes exploran la posibilidad, no digo que van a hacer una huerta, digo que exploran la posibilidad de realizar una huerta. Entonces allí también lo que me planteo es que no importa el producto como huerta, sino que lo que interesa es el proceso por el cual puedo conocer que es posible hacer una huerta a través de la siembra. Las palabras construyen realidades. Es muy importante que eso lo tengamos presente. Toda palabra que pongo tiene una intencionalidad. Y acá la intervención mía, antes de irme, es decir, qué importante, ¿no? Por ejemplo, esto, las estudiantes exploran la posibilidad, ¿no? Porque vos fíjate que si vos pones las infancias y las familias exploran, ¿sí? ¿Cuánta posibilidad te da de poder indagar, explorar, tocar, manipular, jugar con muchos elementos previo a lo que yo quiero hacer? Porque vas descubriendo características, vas a indagar y después para qué sirven y qué hacen las mamás, no sé. Digo, no pierdan, no por dar el contenido de naturales, se encasillen solamente en eso. No se olviden que están las infancias a las que nosotros queremos llevarles propuestas que sean, además de nuevas, novedosas y creativas y demás, que les den la posibilidad a ellos de explorar, de indagar, de jugar y de nosotros poder mirar eso que ellos hacen para poder sacar nosotros, o sea, para enriquecer nosotros lo que vamos a hacer, con las propuestas que vamos a llevar, porque ellos también van a proponer con lo que nosotros proponemos. No sé si se entiende eso. Pero bueno, es que no se olviden de encasillen ni se estructuren en dar el contenido de ciencias naturales así tal cual, sino que busquen todas las posibilidades que les brinda ese recorte que van a hacer. Y chicas, creo que son 1:15. Sí. Me retiro. Bueno, Silvia, gracias. Chau, chau. Bueno, entonces, fíjense que estos recortes que estamos mirando, si bien son recortes que están elaborados a partir de pensar un propósito nuestro, ustedes acá, si nosotros se los propusiéramos, ustedes saben claramente cuál es el recorrido didáctico. Quizás en el primero es un poco más amplio porque estamos pensando en contenidos, en el desarrollo desde las ciencias sociales sobre un producto que es una idea, que es una conceptualización, la sustentabilidad a través del recupero de semillas para favorecer la economía. Es como muy abstracto cuando uno lo lee, pero te da cuenta de qué recorrido didáctico vamos a hacer. En el segundo está explicitado el recorrido didáctico. Ustedes, si yo les digo, van a explorar la posibilidad de realizar una huerta ecológica y sustentable, recuperando las semillas de las verduras que ustedes consumen en su casa y usando 2 maneras de sembrar en el máximo de hidroponía, ustedes saben que lo que van a hacer es primer paso, segundo paso, tercer paso. Lo tienen claro. Eso es lo que se busca de un recorte a tan corto plazo. La claridad. Que sea claro, conciso, preciso y que nos dé cuenta de un recorrido didáctico. ¿Puede ser modificado? Por supuesto, porque la planificación es flexible. Puede ser que yo proponga esto y después resulta que no, se modificó porque los intereses cambiaron, porque ya ustedes conocen eso, y entonces, ¿cómo se complejiza? Y ahí volvemos a remirar la planificación. La planificación como hipótesis de trabajo puede ser modificada en cualquier momento en el que la estemos transitando. No hay que tener miedo ni frustrarse cuando lo que propongo no es en realidad lo que podía ser, lo que era posible de ser realizado, sino que tengo que volver a remirar y buscar
cuál es la otra posibilidad, ¿sí? ¿Consultas, dudas antes de que pasemos a las estructuras didácticas? ¿Sirvió esta explicación un poco más, es un poco más dirigida, si se quiere? Pero, ¿les sirvió? Sí, profe, sirvió bastante. Bueno. Aclaró bastantes dudas. El Power se los vamos a enviar. Sí, estuvo re bueno porque con los ejemplos que nos dieron, nos abrieron, como que se me abrió la mente, porque estábamos como muy, muy cerradas, como que buscábamos palabras claves. Eso es lo que yo no había entendido, como que yo estaba muy perdida. Pero ahora con esto ya tomo vuelo. Bueno, lo importante es que ustedes vean que cuando nosotras narramos o explicamos o ponemos un título o lo que sea que expresemos, por ejemplo, cuando empecemos a ver los contenidos contextualizados, este es un Power de la primera parte que es recorte de la realidad y después vamos a desarrollar uno que tenga que ver con los contenidos contextualizados y el desarrollo de las actividades. En este momento en el que estamos escribiendo y narrando, lo importante es pensar muy bien cómo escribo para que después me dé una guía de lo que voy a hacer. Si yo me propongo explorar, entonces después eso va a ser un camino para mis actividades. Mis actividades van a tener exploración y juego. Si yo me propongo reproducir, mis actividades después van a ser solamente de que los niños y las niñas reproduzcan lo que yo les estoy mostrando. Y allí me estoy corriendo del paradigma. Recuerden ustedes que nuestro paradigma es de la infancia como sujeto de derecho, primero antes que todo, y como sujetos de derecho, necesitan y requieren de que gestionemos su posibilidad y su desarrollo expresivo, exploratorio, sus voces, y eso constituye su ciudadanía infantil. Así que todas las propuestas que pensemos tienen que tener esa carga, como dijo recién Silvia. Este es un modo de explicar que es bastante dirigido. La idea siempre es que ustedes construyan sus propios conocimientos en base a los textos y nosotras las acompañemos. Pero bueno, esta virtualidad que nos impide encontrarnos tanto como quisiéramos, como en la presencialidad, no nos quedó otra que hacer una clase muy expositiva. Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve esa situación de la exposición. Bueno, voy a pasar al otro Power, ¿quieren? ¿O alguien quiere decirme algo más sobre esto, sobre el recorte, antes que pase a lo otro? ¿No? Bueno. Vamos a pasar entonces al otro Power. Salir de acá. Acá. Vamos acá. Ay. Bueno. Bueno, las estructuras didácticas. Primero vamos a definir qué son las estructuras didácticas. Son modos de organizar la enseñanza, son diseños para explicitar cómo se organiza la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación. Cada estructura tiene componentes y características propias. Acá me sobra un acento. Como diseños, en el ciclo Jardín de Infantes podemos identificar 3 estructuras: el proyecto, la unidad didáctica y la secuencia de actividades o la propuesta específica. Estamos situadas en la estructura como ese marco en el cual hay componentes y en el cual nos tenemos que ubicar, ¿sí? Ahí estamos. Está bien. En primer lugar, el proyecto, que es lo que nosotras les pedimos. El proyecto tiene como título el recorte de la realidad. Tiene una fundamentación donde se desarrollan los marcos conceptuales teóricos que dan cuenta de la interdisciplinariedad para desarrollar ese recorte. La fundamentación lo que hace es fundamenta la elección del recorte y el recorrido desde las disciplinas que vamos a hacer en el recorte, ¿sí? Es decir, que yo en la fundamentación voy a poner, por ejemplo, no sé,
Si mi recorte es justamente hacer, bueno, ese recorte que les leímos hace un rato, entonces vuelvo al cuadro de las disciplinas y digo, bueno, las ciencias naturales me van a permitir abordar la siembra desde estos dos lugares, entendiendo que la siembra en almácigo tiene que ver con y la siembra en hidroponía tiene que ver con tal cosa. Lo que vamos a hacer nosotras es probar en determinados elementos porque no contamos con todos los elementos necesarios. Vamos a probar, por ejemplo, elementos de reciclado. Y entonces allí ya introduzco interdisciplinariamente el aporte de la otra disciplina, que es la ecología. Como vamos a utilizar productos de reciclado, vamos a tratar de juntar botellas, frascos, lo que nos permita desarrollar esto. Fíjense que yo lo estoy narrando como si fuese una hipótesis de trabajo, es decir, lo estoy narrando como guión conjetural. Después vamos a avanzar en eso. En la fundamentación, entonces, ¿qué tenemos que poner? El marco conceptual, teórico, que dé cuenta de la interdisciplinariedad. Es decir, el desarrollo de lo que yo elegí del cuadro de las disciplinas, que me va a permitir desarrollar el recorte de la realidad. ¿Está claro hasta ahí? ¿Fui clara al explicarme? Por ahí me enriedo un poco. Ustedes díganme. Luego tenemos el propósito pedagógico y como producto final, es decir, que tenemos acá los propósitos. Puede ser más de un propósito también, no necesariamente tiene que ser uno solo. Puedo proponerme hacer plantines de albahaca, pero también puedo proponerme que reconozcan los cuidados de la tierra o los cuidados del medio ambiente en su contexto próximo para que esa planta se desarrolle. También puedo proponerme, qué sé yo, que a través de las diferentes actividades se promueva, no sé, los valores de solidaridad para llevar adelante una huerta que sea compartida con otras familias, ya que comparten el terreno. Fíjense que ahí en los propósitos yo puedo pensar en qué favorezco, qué valores favorezco a través de las actividades. Allí puedo ponerlo, porque las actividades en sí mismas van a tener el desarrollo de valores, de actitudes, pero no como que, sino como lo que se incentiva, como lo que resulta de generar experiencias. Luego tenemos la modalidad, los recursos y los tiempos. La modalidad sería individual, grupal, por ejemplo, en pequeños grupos, virtual, a través de PDF, a través de un microradial, con interacciones, a través de la mediación docente con los jardines. Bueno, las modalidades es el modo en el que se va a desarrollar. Luego tenemos los contenidos contextualizados, es decir, que yo ahí sí ya me voy al diseño a nivel inicial y empiezo a ver qué contenidos voy a tomar y cómo los voy a contextualizar a la propuesta. Si yo en la fundamentación puse que desde las ciencias naturales estoy tomando de los aportes de la disciplina, aportes teóricos de la disciplina, el uso de materiales de desecho para generar esa siembra, entonces en los contenidos tengo que ir al diseño y ver cómo está reflejado ese contenido y contextualizarlo a la propuesta. ¿Sí? En el campo de ambiente, por ejemplo, voy a ver de qué manera se desarrolla este contenido y lo voy a poner en el contexto de la propuesta, no sé. No tengo ahora el diseño a mano como para mirar, pero no sé, supónganse que sea el reciclado, o la reutilización, no reciclado, la reutilización de elementos plásticos, como botellas, como frascos de plástico, para Dale, Silvia, ahí me enganchó, estoy terminando con bueno, ayudarle a mi hijo a entregar un trabajo, ahí me enganchó. Silvia, creo que tenés el micrófono abierto. Volviste a entrar. Bueno, y acá entonces los contenidos contextualizados, ahí ya estoy en el diseño. Y ahí ya me planteo las actividades de inicio, desarrollo y cierre, que me parece que
que ahora lo que ustedes deberían estar pensando son las actividades de inicio, porque hasta no conocer al grupo, no vamos a pensar en desarrollos, hasta no conocer qué familias, qué infancias, qué intereses, qué cosas ya se hicieron, ¿sí? En las actividades de inicio también están las actividades de presentación de ustedes, presentación de la propuesta, cómo van a presentar la propuesta a las familias, cómo van a invitar a participar. Todo eso también tiene que estar en el inicio. ¿Preguntas hasta acá? Pasé a la otra, sin querer. Bueno, ya me fui. Y ya me fui a lo último, al final de todo. No quería pasar tan rápido. La evaluación, que es, bueno, el proceso en el cual se desarrolló la propuesta, la evaluación formativa, que eso, bueno, vamos a tener que abordarlo más adelante, aunque ustedes medianamente creo que ya tienen conocimiento de cómo evaluar una propuesta porque lo hicieron en la escuela infantil, ¿verdad? Bien. La siguiente estructura didáctica es la unidad didáctica, que ahora no la vamos a abordar, esto es un conocimiento que ustedes lo van a tener que transitar más adelante. La unidad didáctica tiene un título, que es el recorte de la realidad, una justificación, el porqué de la elección del recorte y el tiempo destinado para su desarrollo. Esto, por ejemplo, no lo tiene el proyecto, fíjense. El proyecto no tiene justificación, tiene una fundamentación, porque el proyecto tiene características un poco más técnicas. En cambio, la unidad didáctica, yo tengo que explicitar por qué elegí esto, en qué tiempo lo pienso desarrollar, con qué otras propuestas se va a relacionar. El propósito, un propósito educativo, aquí no necesariamente tengo que tener un producto. La fundamentación, que son los marcos conceptuales teóricos en los cuales me asiento para desarrollar esta propuesta y desarrollar el recorte. Los contenidos contextualizados, la secuencia de actividades, inicio, desarrollo y cierre, y la evaluación. Hasta ahí parecido. La propuesta específica, que es la otra propuesta, la otra estructura didáctica que nosotros le pedimos para el desarrollo del campo de identidades de infancias, tiene un título que es un recorte de la realidad conciso y concreto, un propósito o varios, contenidos contextualizados del campo o las disciplinas específicas, por ejemplo, en este caso el campo de identidades de infancias, contenidos contextualizados, la fundamentación, es decir, qué aportes teóricos me explican por qué voy a elegir desarrollar este recorte, la descripción de la propuesta, es decir, qué vamos a hacer, vamos a, no sé, trabajar a través del arte, de actividades que promuevan el juego, como tal cosa. Descripción de la propuesta. Narro, cuento qué quiero hacer, cómo lo pienso, la hipótesis de trabajo. La duración, los recursos y la modalidad, y la evaluación o comunicación de la misma. Fíjense que en la descripción de la propuesta está el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Por qué? Porque aquí yo describo propuestas que pueden estar o no relacionadas entre sí. Puede ser que yo diga, en esta propuesta de inicio se va a desarrollar de determinada manera, pero puede ser que haya una propuesta que sea en sí misma un inicio y un cierre. O sea, puede ser que sea una propuesta, no sé, realizar macetas con materiales reciclados, pero a partir de obras de arte, está relacionada, es una propuesta específica que tiene vinculación con el proyecto, pero tiene una fuerza en sí misma, que no importa tanto la maceta en sí misma, sino que esté inspirada, no sé, en las pinturas de Van Gogh. Que el arte en la cual la decoremos sean las pinturas de Van Gogh. Tengo que pensar si esa actividad está enmarcada en el recorte de la realidad. ¿Por qué estaría pensando en una pintura de Van Gogh? Porque, bueno, quizás el recorte tenga que ver con conocer las distintas manifestaciones del arte y del juego que me relacionan con la tierra y con la manera de observar la tierra. Entonces las pinturas de Van Gogh me permiten ver el cielo, el sol, los colores de la noche, del día. Fíjense, ¿no?, cómo yo les estoy haciendo como la lógica desde la actividad y desde el recorte. No necesariamente les tuve que decir el recorte y ustedes ya se están dando cuenta cuál puede ser el recorte de esa propuesta específica. O por lo menos, digamos, por dónde va, el tema o por dónde va.
Bien, los recursos, la modalidad, la evaluación o comunicación de la misma. ¿Cómo va a ser comunicada esta propuesta? Es decir, ¿qué es lo que va a ser visible de esta propuesta? Hasta acá, las estructuras didácticas. Nosotras nos estamos situando en la propuesta específica y en el proyecto. Unidad didáctica, no por ahora. ¿Qué diferencia hay con el guión conjetural? El guión conjetural es un modo de narrar. Si volvemos al texto de Bombini, ustedes van a poder encontrar allí que plantea un modo de narrar, de contar, de decir la hipótesis de trabajo, de expresar la hipótesis de trabajo. No veo en el chat, si están escribiendo, me van diciendo. Por ende, el guión conjetural se acomoda a la estructura didáctica, es decir, que yo voy a narrar de acuerdo a la estructura didáctica en la cual me sitúo. ¿Sí? El guión conjetural no es una estructura didáctica en sí misma, es decir, que no es planificar a través del guión conjetural, sino que es planificar un proyecto narrado como guión conjetural. Eso es algo diferente a lo que ustedes trabajaron el año pasado, en tercer año. ¿Por qué? Porque acá, en cuarto año, nosotras, en el jardín de infantes, tenemos estructuras didácticas un poco más complejas, porque el conocimiento con los niños y las niñas de 3, 4 y 5 años es más complejo. Entonces, acá se necesita otro tipo de estructuras didácticas. El guión conjetural como estructura didáctica puede ser mirado solo en maternal en determinadas situaciones y contextos, pero no siempre. Originalmente el guión conjetural está pensado como una forma de narrar, como cuando hablamos de una redacción, un cuento, un guión ficcional, un relato ficcional, una escritura académica. El guión conjetural es un modo de escribir, de narrar, de pensar la práctica educativa. ¿Sí? Profe. Sí. Entonces, el guión conjetural lo elaboraríamos después de que ya tengamos el guión y las actividades. ¿Cómo? No. El guión conjetural lo haríamos después de que ya definamos el recorte y las actividades y todo. No, en realidad ustedes ya en el recorte están haciendo una hipótesis de trabajo, o sea, ya en el recorte hay una narración que es un guión conjetural, que es parte del guión. Cuando nosotros hablamos de guión, ¿a qué nos referimos? A la estructura. No, no, la estructura es el proyecto. Ajá. La estructura es lo que contiene. A la forma de escribirlo. A la forma de escribirlo. Cuando nosotros hablamos de guión conjetural, estamos hablando de una forma de escribir y de narrar la hipótesis de trabajo. El recorte de la realidad es una hipótesis de trabajo. Es decir, que ya en el recorte de la realidad estoy narrando a través de guión conjetural. ¿Por qué? Porque la hipótesis de trabajo es hacer esto, pero quizás se modifique. Entonces el recorte se va a modificar. No tengo que tenerle miedo a esa modificación. La planificación es flexible. Por eso la narramos como hipótesis guión conjetural. Cuando nosotros pensamos en guión, pensemos de dónde surge la palabra guión. Viene de los lenguajes dramáticos, es decir, del teatro, de la escritura para representar una obra. Un guión, ¿qué contiene un guión? Contiene una serie de detalles que me dan cuenta de la escena, del escenario, de los objetos. ¿Por qué entra tal objeto? No sé. Yo, por ejemplo, les narro así, muy sintéticamente. 3 de la tarde, habitación, media luz. Una persiana está cerrada. La cortina se mueve, la ventana está abierta. Entra un poco de sol y un poco de aire. Ingresa una persona a la habitación. Trae una lámpara. La sitúa, la pone arriba de la mesa que está al lado de la cama. Fíjense que yo les estoy contando un guión como si fuese una obra, una película. ¿Qué haría? Yo le estoy diciendo a alguien, a un actor o una actriz, que tiene que entrar por esa puerta, traer una lámpara en su mano y colocarla sobre la mesa. Bueno, esa hipótesis es la que ustedes van a hacer. Yo voy a comunicarme con las familias y las infancias para contarle esta propuesta
invitarlos a hacer, no sé, a jugar con semillas y ver esas semillas qué características tienen, y a partir de ahí se va a pensar de qué otra manera se pueden usar las semillas. Fíjense que eso es una narrativa a través de guión conjetural, y lo que les estoy contando es una actividad. Entonces, el guión conjetural es una forma de narrar que narra desde el inicio el proyecto y la propuesta específica. Lo narras desde el inicio, desde el recorte. El recorte en sí mismo es una hipótesis de trabajo. Por eso, el segundo recorte que les mostramos, ¿vieron? Ese segundo recorte tiene más estructura de conjetura que la otra. Porque el segundo recorte dice de qué manera, qué vamos a hacer, qué pensamos hacer, cómo pensamos explorar. Ahí tienen que sean astutas al momento de pensar el recorte para que sea una hipótesis de trabajo que pueda ser refutable. Es decir, bueno, esta hipótesis no va a resultar porque ya los niños y las niñas conocen esto. Entonces, modifico el recorte. Bueno, sigo a la siguiente. Esa era la última. ¿Qué hice? Ahí, no. Bueno, a ver, me había quedado alguna, me parece que ya las dije todas. Sí, esta es la última. No es una estructura en sí misma, bueno, hasta ahí. Ya me había olvidado cuántas diapositivas eran. Bueno. Ahora leo lo que dice Silvia. ¿Se fue ya? Bueno, chicas, más o menos ahí pudimos clarificar un poco. ¿Se sienten más confundidas que antes? Díganme. Podemos invitar, si no, a otra persona que les explique también para tener diversidad de voces. No, profe, súper claro todo, súper claro todo. Yo, bueno, ahí con las chicas de mi grupo estuvimos anotando y sí, clarificó un montón. O sea, es como que a partir de esto vamos a seguir construyendo. Es lo que decía el otro día, que estas clases así sirven un montón, porque por ahí se nos quedan unas dudas, dos dudas y no las decimos, entonces por ahí estas clases nos ayudan una banda y bueno, ahora sí clarificó un montón. De hecho, también nos dieron más ideas, podemos sacar materiales de otros años, así que de 10. Sí, la idea es esa, es que podamos abordar recuperando conocimientos, pero también de alguna manera lo más claro posible y lo que, más práctico sea, por decirlo de alguna manera, lo más práctico, como bueno, la manera resolutiva que tengo ahora, porque lamentablemente no tenemos los tiempos que quisiéramos tener para todo, y es una práctica bastante breve, chicas, porque están pensando, ustedes piensen que no van a estar todos los días frente a una sala, como la presencialidad, donde nosotros estamos 4 días en la semana, de 9 a 12, en una sala con niños y niñas. Acá quizás con suerte puedan ser 2 intervenciones, 2 interacciones en la semana. Ojalá puedan tener más, pero la verdad que es complejo. Así que le tenemos que sacar el jugo a eso que tenemos y tenemos que ser prácticas. Por eso, o sea, yo por ahí siento que nosotras achicamos mucho, pero tiene que ver con que si les damos demasiado, no vamos a poder abarcar todo. Prefiero que lo poco que abarquemos lo asumamos con el compromiso y la responsabilidad que requiere, a que hagamos demasiado y no lo podamos lograr. No sé si me explico. Espero que... Sí, como que es poco pero con calidad. ¿A eso se refiere, profe? Poco sí, pero con calidad, digo. Con calidad, bueno, poniéndole todo lo que hay que ponerle. Piensen que 10, 12 intervenciones son alrededor de 5 o 6 semanas, pensando en 2 intervenciones por semana. En 3, sumando la de la propuesta específica que puede hacer a través de otros medios. No es mucho 6 semanas, chicas.
Saquen cuentas y no es tanto. En días, fíjense que la lógica de los días, nos preguntaban las maestras, ¿pero cuántos días son? Y si yo tomo 2 días por semana, y bueno, no son muchos días. Pero acá lo que importa es que ustedes aprendan el ejercicio docente, ¿sí? Una vez que ustedes aprenden el ejercicio docente, van a poder ser docentes en cualquier contexto y situación. De eso estoy segura, y confío en que ustedes lo van a hacer porque ya son maestras en maternal, o sea, no estamos hablando de gente que no tiene idea de lo que es enseñar. Ustedes ya saben enseñar, en un contexto. Confío en eso yo, por lo menos. ¿Y algo de lo de mañana? Mañana con Copelco todavía no pude armar el conversatorio. Mañana con Copelco pueden conectarse todas las que quieran y deseen, pero sí o sí tienen que conectarse las que van a estar en Copelco, eso sí. El resto, si quieren, pueden conectarse, y si no, no hay problema, igual después pueden ver el grabado, porque la idea es que Copelco nos cuente el análisis de situación de la institución, qué cosas han abordado hasta ahora, y entonces eso nos va a dar también una mirada acerca de las propuestas que vamos a llevar a cabo. La idea es que ustedes brevemente, los grupos, las duplas, la tríada, se presenten con las docentes que las van a recibir. Todavía no sabemos qué docentes le va a tocar a cada grupo, quizás lo conozcamos allí. Se presenten ustedes y golpeaban la puerta afuera. Se presenten y además, perdón, me dispersé, y cuenten un poco por dónde quieren ir con su propuesta. Esa es como la idea. No les voy a decir que ustedes tengan que decir ya el recorte y todo, sino que puedan contar cuál sería el propósito, los propósitos que tienen, qué les gustaría hacer con las infancias y las familias. No sé, si quieren hacer plantines de albahaca, cuentan, bueno, nosotros somos el grupo tal, y la verdad que a nosotros nos gustaría hacer plantines de albahaca porque creemos que las aromáticas, tal cosa. El propósito pedagógico y el propósito producto, el producto a elaborar. Y por otro lado, nos gustaría también que puedan contar si pudieron llegar al recorte, qué recorte pensaron, y si no pudieron llegar al recorte, más o menos por dónde iría. Es decir, bueno, nosotras vamos a hacer plantines y nos gustaría llegar a esos plantines a través de, no sé, del conocimiento que tienen en su familia, de, bueno, más o menos contar un poco de lo que están pensando hacer. Ya para miércoles, jueves hay paro, para el viernes deberíamos tener una planificación para corregir. Miércoles y jueves hay paro, lo cual nos retrasa un poco. Profe, ¿y el horario para mañana ya se sabe? Sí, de 4 a 5:30 el horario de la clase, por eso tomamos esta clase hoy, que ya se nos extendió bastante. Y otra cosa más que les iba a decir es que como mañana no vamos a tener la clase, el resto de los grupos que puedan avanzar hoy y mañana en el recorte nos lo envíen igual, a pesar de que vamos a estar de paro y quizás podamos leerlos o no, pero al menos leerlos, quizás no hacerles una devolución enseguida, pero sí leerlos. Así que bueno, chicas, preguntas, consultas, últimos minutitos. El encuentro con las otras docentes, ¿no se sabe nada todavía? Hoy a la mañana estuvimos en encuentro con la escuela 22 porque ahí tenemos alguna cuestión con el tema de la propuesta de la tríada que se hizo a la escuela, y nos van a estar confirmando en el transcurso de los días cómo se van a organizar las docentes, porque ellas consideran que una tríada para 2 salas es una situación muy compleja en el contexto en el que están transitando como institución, así que las docentes se van a organizar para recepcionarlas, una dupla en una sala y una tríada en otra sala, y trabajar en la otra docente como asesora, o como asesora es una palabra difícil, pero
como otra mirada que les pueda ofrecer la docente y que va a canalizar las actividades a través de la escuela infantil virtual, a través del Comunaf sería. Entonces, bueno, no estaría siendo una triada para 2 salas, sino una triada en una sala y una dupla en otra sala. Pero nos van a confirmar más tarde. Profe, Cintia dejó un mensaje. Ah, se te cortó cuando comenzabas. Ah, bueno. Yo les voy a tratar de enviarles el video en el transcurso de seguramente la noche, más tarde, porque la verdad que estoy con muchas cosas y se me está complicando un poco. Todavía les debo el envío de los otros videos. Pero bueno, lo voy a hacer, porque capaz que les llegan muy tarde, pero bueno, les pido disculpas que seguramente hoy voy a estar trabajando hasta muy tarde en la noche. Si no les molesta, les van a llegar tarde. No, profe, no hay problema. ¿Los Power también nos va a enviar? Sí, les voy a enviar los Power, los videos, y bueno, y después, bueno, vamos. Después pregunto por privado. Bueno, Cintia, pero ¿sabes qué? Yo hoy después por privado voy a estar complicada porque tengo que ir al médico y tengo que resolver una situación con el médico, así que voy a estar re complicada por un par de horas. Seguramente voy a retomar el trabajo para mandarle los videos y todos en la noche, después de las 10 de la noche, ¿sí? Así que las Sí, está bien, profe, no se ponga problema. Sí, cualquier cosa les pregunto a mis compañeras también, no hay problema. Sí, y las dudas que hayan quizás no las pueda responder después a la noche, porque les voy a enviar los videos, voy a estar con eso, quizás se las pueda responder mañana, ¿sí? Por eso, por ahí, fíjense. Igual los Power es facilito, se los voy a enviar enseguida, eso no hay problema. Bueno, chicas, hasta aquí puedo seguir acompañándolas. Espero que les haya servido. Vamos organizándonos para las consultas. Después les envío un cuadro para que se anoten en horarios y días. Así creo que de esa manera, como hicimos el otro día, nos resultó bastante bien, ¿no? Así que bueno. Bueno, chicas, las dejo, las libero. Gracias, profe. Que tengan una buena tarde. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe.